maquinarias, ¿no? Cuando tengo mayor cantidad de maquinaria, por ejemplo, equipos, herramientas, ¿no? Y eso va a contribuir a generar un más y mejor producto terminado, entonces es una decisión de inversión. Lo que no sucede, por ejemplo, con el tema de los otros activos, ¿no? Cuando nosotros invertimos algo, esa inversión normalmente va al tema de los activos, hacemos una inversión para activos, ¿no? Estos activos pueden ser activos operativos o no operativos. Un activo operativo es, por ejemplo, si es que yo, no sé, pues hago sillas y estoy comprando una máquina dobladora de tubos. Eso entonces es un activo que me va a permitir mejorar y hacer más producción del producto per se, que estoy trabajando, que son sillas, ¿no es cierto? Pero si yo compro, por ejemplo, una moto, ¿qué tipo de activo es? ¿Es un activo que me va a permitir hacer más y mejores sillas la moto? Y la respuesta es, depende. Depende de la respuesta. Un profesional debería decir a cualquier pregunta, depende. ¿Por qué? Porque te da tiempo para pensar. Cuando alguien te hace una pregunta y tú dices, depende, pucha, tú dices, miércoles, este pata debe saber bastante. Porque yo tengo las alternativas, pero yo no tengo más. Este pata me acaba de decir, depende. O sea que de repente hay otras alternativas que yo estoy dejando de tomar. Y lo cierto es que tú no tienes ni idea de qué es lo que vas a responder. Pero ya te diste tiempo para pensar, te has dado unos 4 o 5 segundos para planear qué vas a responder, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es, depende, porque mira, si la moto va a servir para hacer las cobranzas de lo que yo estoy vendiendo, indirectamente es un activo que está sirviendo para contribuir a la actividad económica, ¿correcto? Pero si la moto la estoy comprando solamente para ir y venir a la chamba porque soy el dueño de la empresa, es otro activo. Otros activos, tengo que ponerlo en otros activos, no tengo que ponerlo en los activos que son inmuebles, maquinaria y equipo. No quisiera entrar al tema específicamente contable, como los numeritos contables, sino un tema estructural para tomar una mejor decisión. No de la cuenta 10, la cuenta 20, no, sino un tema eminentemente estructural para tomar una buena decisión nada más, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo un activo directo, ese activo directo tiene que contribuir a hacer el producto, ¿correcto? Pero si yo pongo un activo, es decir, la empresa, aun cuando haga sillas de metal, ¿puede comprar una moto? Sí, puede comprarla, puede comprar, pero ese activo es otro activo, porque ese activo no contribuye para nada en la elaboración del producto. Es como el tema de las mercancías o las mercaderías. Por ejemplo, una empresa constructora, por ejemplo, una empresa constructora, muy bien, tiene inmuebles, maquinaria, equipo. Una camioneta, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es una mercadería o es inmuebles, maquinaria y equipo? Es inmuebles, maquinaria y equipo. Pero si esta es una empresa que vende camionetas, entonces la camioneta será mercadería o inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Qué será? No puedes, tienes que decir depende. ¿De acuerdo? Depende. ¿Por qué? Porque si la camioneta está inventariada como y sirve para hacer la cobranza, entonces es inmueble, maquinaria y equipo. Pero si la camioneta está para compra para la venta, entonces es mercadería. ¿No es cierto? Eso depende. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo una estructura de gasto, agua, el pago de agua, ¿qué es? ¿Es costo directo o es gasto administrativo? Depende. Si yo estoy haciendo el hielo, porque yo vendo, esto es una fábrica de hielo, vende hielo, esto forma parte del costo directo, es decir, el costo de ventas, ¿no es cierto? Pero si es el agua, que es para el bidón de agua para tomar la oficina porque hace bastante calor, entonces es un gasto administrativo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de decisión, ya estamos en el momento de las decisiones. Esa es una decisión de inversión. ¿Es decisión de inversión comprar un bidón de agua? ¿Será una decisión de inversión comprar un bidón de agua? ¿Pagar el recibo del agua será una decisión de inversión?
Depende. Mira, en contabilidad la palabra clave es depende. Depende cómo quieras estar. Te tomo una foto, quiero verme feo, me arrugo todo, me pongo cinta adhesiva, cinta scotch. ¿Has visto los selfies? Te pones cinta scotch, sale lo más horrible posible. Se ha puesto de moda, porque la gente se toma tantas fotos, 6.800 millones de fotos. Lo hemos leído antes de ayer. 6.800, no 600, 6.800 fotos, millones de fotos. Tiene FLIR en sus discos duros. 6.800 millones. Es quizás el sistema de almacenamiento de información que más fotos tiene en el mundo. FLIR. 6.800 millones de fotos. Y sus últimas fotos, desde creo que es febrero del año pasado, todos quieren salir lo más feo posible. Porque se han tomado tantas fotos y todas lindas que ya ahorita ya pasó de moda salir lindo, hay que salir feo ahora. Pero la gente ya no sabe qué hacer. Eso justamente es el mercado. Ese es el mercado. El mercado es un mercado cambiante y va cambiando rápidamente. Y con ese asunto de sacar las fotos lo más feos posibles, ha salido un nuevo software app y que se vende. Si tú quieres salir lindo en la foto, ese software para tu teléfono es gratis. Pero si tú quieres ser lo más feo posible, eso te cuesta $0.50 y la gente está pagando. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, del mercado que cambia completamente. Entonces, cuando decimos esto es una inversión, bueno, depende. Si es que es para esto, no lo es. Si es que es para lo otro, sí lo es. ¿No es cierto? Entonces, depende más o menos es la palabra. Y por último tenemos las decisiones operativas. Las decisiones de operación o decisiones operativas son las que están involucrando al producto per se. Son las que coadyuvan en hacer el producto. Decisiones operativas. Las decisiones operativas son también las que generan gestión empresarial. Toda decisión que yo pueda gestionar empresarialmente es una decisión operativa. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que debo de repotenciar? ¿Cuáles son las que debo de cancelar? ¿Qué clientes son los más rentables? Si voy a contratar más personal, o voy a reclutar más gente, no voy a reclutar gente, etcétera. Voy a generar el programa de limpieza, se asigna un presupuesto para eso, pero tengo que tomar una decisión, ¿no? La utilización de los útiles de oficina, por ejemplo, las autorizaciones para las impresiones, los recambios del material de oficina, ¿no? Todas son decisiones de tipo operativo, ¿no? Se acabaron los lapiceros, distribuye lapiceros. Los lapiceros se distribuyen 5 veces al año, una cosa así, ¿no? Enseña el lapicero viejo y te doy el lapicero nuevo. Son decisiones. Uno es una decisión de un tipo, otro no, las dos son operativas. Diferentes estilos de cultura empresarial, ¿no? Hay otras empresas donde ahí están los lapiceros. Se te acabó un lapicero, sí, anda y coge otro. Se acabó el lápiz, anda y coge otro, y se acabó. De repente, si no tienes esa cultura básica, recoges un montón de lapiceros y te lo llevas a tu casa, ¿no es cierto? Depende del tema cultural, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento yo estaba trabajando en una empresa, me contrató una empresa europea, y mi primer día de trabajo había ido a la inducción, y en la inducción me enseñaron los protocolos de ingreso al sistema, etcétera, 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 las fotos cómo era la empresa en España, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos videos de cómo se hace el sistema operativo y todo. Mi primer día de trabajo llegué, no había nadie. Yo dije, bueno, ¿dónde está mi tarjeta para poder marcar mi tarjeta? Con esa cultura de marcar la tarjeta, no se marca tarjeta. Ah, el cuaderno, ¿qué cuaderno? Para firmar. No se marca cuaderno, no se marca ni tarjeta ni se firma cuaderno. Ah, y acá es la entrada. ¿La entrada de qué? La entrada de trabajo. No, a la hora que usted quiera. O sea, que a la hora que yo quiera puedo venir, claro. No te puedo creer, sí, mucho te muestras de trabajo. Pero me daban 5 metas a la semana. Si era mi segundo mes que no había cumplido mis 5 metas semanales, me ponían al frente del negocio, pero en la vereda del frente me botaban. La rotación era increíble en esa empresa. En los 2
años y algo que estuve ahí más o menos, tuve 4 partners, o sea, compañeros de trabajo. 4 personas diferentes. No se ajustaban a la cultura. Hay un frigider, por ejemplo, con todo lo que tú te puedas imaginar. Obviamente todo importado. Y la gente iba y se llevaba cosas a su casa. Esa era una causal de despido, por ejemplo. La gente decía, oye, pero si yo soy bueno en mi chamba, ¿por qué me votan? Es un tema cultural. No entendía que ese tema no iba con la cultura de la empresa. No podía entender eso. ¿No es cierto? Entonces, aquí lo mismo, es un tema cultural, un tema cambiante. Y esas decisiones de tipo operativa, es que yo, por ejemplo, recluto gente o no recluto gente, capacito a las personas o no capacito a las personas. Son tipos de decisión operativa. Esos son los usuarios externos de la contabilidad financiera. Accionistas, propietarios, acreedores, la hacienda pública, economía, entidades públicas, empleados, sindicatos, clientes, toda la información que pueda generar demandantes externos. Los demandantes externos, ¿no?, demandan esta contabilidad financiera. Por ejemplo, accionistas y propietarios tienen un tipo de interés por esta contabilidad financiera, pero por ejemplo los acreedores tienen otro tipo de interés por esta contabilidad financiera. Viendo desde el punto de vista de estos dos intereses nada más, un accionista estará interesado con la misma contabilidad financiera, estará interesado, por ejemplo, en ver su rentabilidad. ¿Cuánto está redituando su dinero colocado como accionista? Entonces, esa persona estará contrastando en la contabilidad financiera el estado de resultados, que es la parte económica, con el balance. Él hará rápidamente un cociente entre la utilidad neta y el patrimonio, por ejemplo, para poder encontrar la rentabilidad patrimonial. O la utilidad neta o la utilidad operativa y el total balance o el total activo, para encontrar una rentabilidad bruta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista financiero, estará viendo, por ejemplo, la tasa interna de retorno. ¿Cuánto es la rentabilidad financiera que está obteniendo en el tiempo? ¿Correcto? Eso estará viendo este demandante, el accionista, el propietario. Eso estará chequeando. Un gerente, ¿qué estará pidiendo un gerente? Un gerente, ¿qué es? Un cliente, por ejemplo. Un cliente, ¿qué estará viendo? El cliente estará tomando un ratio de crédito, estará calculando cuántos son las cuentas por cobrar frente al costo de ventas. Eso estará viendo un cliente. ¿Por qué? Porque va a solicitar un crédito, posiblemente. Eso está bien. ¿Qué vería, por ejemplo, la SUNAT? Estaría viendo las utilidades de operación. ¿Cuáles son las utilidades operativas? ¿Qué estaría viendo, por ejemplo, el sistema financiero? Un sectorista de crédito, por ejemplo, ¿qué estaría viendo? Ve más cosas que los demás, posiblemente la solvencia, el apalancamiento. Ve la solvencia. ¿Cuánto tiene patrimonio contra cuánto tiene deuda? Patrimonio con deuda, esa relación será importante para él. De repente no es muy importante la rentabilidad. ¿Qué le interesará la rentabilidad inicialmente? Le interesa el apalancamiento. ¿Es posible que esté ya sobreendeudado? Se preguntará. ¿Qué estará viendo, por ejemplo, un posible socio de la empresa? La empresa va a hacer una asociación de participación para un proyecto, o va a hacer, no sé, otro tipo de contrato, un consorcio, que sería lo más oneroso, pero a veces se hacen consorcios, o un joint venture, ¿no?, etcétera. Cualquier tipo de aspecto contractual para hacer una alianza estratégica. Ese socio, ¿qué estará viendo? ¿Qué estará viendo? De repente estará viendo cuáles son los costos que tiene la empresa. Me voy a meter al negocio con esta empresa. Haré una traducción de costos. ¿Cuál es el porcentaje que tiene el costo de venta contra las ventas que hace? ¿Cuál es la rotación del inventario? Si es que está rotando el inventario, ¿cuánto es el ciclo de caja?
¿Cuántos días tengo que financiar para poder generar una nueva actividad económica? Eso tendrá que ver un socio. Eso tendrá que ver alguien que me voy a asociar con él. ¿Correcto? Entonces, dependiendo quién es el demandante, yo puedo presentar mi foto. Puedo presentar mi foto. Y puedo decir, por ejemplo, ahora no nos conviene hacer la presentación de la empresa para hacer el joint venture. No, nos conviene hacerlo a fines de mayo. Porque a fines de mayo suceden tales cosas y nos vamos a tener lindos en la foto. ¿Correcto? Pero sí podemos presentarnos al banco ahorita. Al banco sí nos presentamos ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos un diferencial de 2% de capital de trabajo. O sea, tenemos capital de trabajo, pero con las justas, nada más. No nos va a permitir, aun cuando sí continúa, no nos va a permitir crecer. El banco lo va a ver y dice, ah, sí, necesitas ayuda. Y de repente tengo un crédito de capital de trabajo. ¿Correcto? Que en mayo no me presentaría porque voy a estar precioso. Entonces, eso realmente depende. Depende de cuál es el demandante, quién es el demandante externo que solicita los estados financieros. Y dependiendo de eso, yo genero las acciones y las decisiones que me van a permitir tener las cuentas de tal manera de presentar al demandante como él quiere ver. Y los usuarios internos, y aquí estaba el gerente de la empresa, está también el directorio, los jefes de departamento, los mandos medios, pueden ser también asesores externos, también son los que demandan ese tipo de información financiera, ¿no? Y normalmente ahí tiene que ser la información que es, siempre es la información que es, sino que cuando tengo yo demandantes externos, hay una tendencia a presentarme como ellos me quieren ver. Pero cuando yo tengo demandantes internos es ahorita. ¿Cuándo es ahorita? Así, right now. Ni siquiera right now, es clic, parpadeo, al toque. Y a veces pedimos los estados financieros y que no dicen en contabilidad. Ya ahorita sale. ¿Cuánto tiempo debo hacer? Entonces falta imprimir nomás. Ya son las 6 de la tarde y no pasa nada. Mañana tempranito, mañana tempranito. La gente se queda chaqueando como loco. Al día siguiente llega a 7:30 de la mañana. ¿Verdad? Los estados financieros, sí, ahorita lo que no pedí. 10 de la mañana ya van saliendo. A las 11 te llama por teléfono la gente contable y te dice, ya salen los estados financieros. Nunca está en la contabilidad. Siempre la contabilidad está para SUNAT. Los contadores son contadores para SUNAT. No lo estoy mencionando, sino estoy prácticamente leyendo un informe que ha hecho la Universidad de Lima el año pasado. Son expresiones idiomáticas que dicen los gerentes de la gente contable. Y la gente contable debería ser el asesor principal de la empresa. ¿Y en qué se han convertido? Sigo leyendo el informe. Se han convertido en trabajadores de SUNAT. Es un informe que ha hecho la universidad en base a encuestas y a una técnica que se llama entrevistas a profundidad. Y lo cierto es lo que vemos es más o menos parecido a eso. De repente están exagerando un poco, o de repente no. Pero el tema es de que el profesional de la contabilidad, fundamentalmente en la contabilidad financiera, tiene que ser un ente asesor permanente. Y la contabilidad tiene que estar al día. Pero siempre, vamos por el otro lado, ¿qué dicen los profesionales de la contabilidad? Dicen, ¿cómo van a estar los estados financieros si no tengo la información? Y es cierto. Si el mismo gerente todavía de su último viaje no me reporta nada, ¿cómo voy a tener los estados financieros? Otras expresiones dicen, ¿qué? ¿Tengo que inventar esos vouchers? Si invento los vouchers está la contabilidad, si no, no está la contabilidad. Y tienen razón, ambos tienen razón. ¿Dónde está la dicotomía? En el ordenamiento, en la estructura de un procedimiento de gestión empresarial que permita generar lo más rápido posible la información relevante que haga una buena decisión o que tenga buenas alternativas de decisión. Ahí está el tema. Y justo cuando estamos chequeando acá, estos usuarios internos son los que más demandan esta información. Los usuarios externos son de repente por ahí. ¿Cuántas veces estamos haciendo un joint venture? De repente la empresa ha hecho un joint venture de acá a 10 años más. Nunca en su vida ha hecho una asociación en participación. No sabe que es un consorcio la primera vez. Pero los usuarios internos piden información ahorita y de vez en cuando, a diario. Por ejemplo,
Las empresas constructoras actualmente tienen una relación bastante directa con la contabilidad de costos actualmente, porque hay una competencia increíble en el tema del costo de operación. Todos tienen los mismos proveedores, los proveedores le dan a todas las empresas las mismas concesiones. ¿Dónde está la ventaja competitiva? Cada vez hay menos. Y no puedo subir los precios para tener margen, tengo que disminuir mis costos o ser más productivo. Y por ahí más o menos está la orientación. Entonces, estos demandantes son demandantes cotidianos. Es más, se han hecho ya formularios, tanto para la actividad minera, para la actividad de construcción, para la actividad de manufactura. Se han hecho formularios, que esos sí son nuevos formularios, para poder generar una especie de simbiosis entre la contabilidad y las operaciones. Entonces, el jefe de contabilidad, el contador general, con el gerente de operaciones, está trabajando mancomunadamente ahora. ¿Cuánto han trabajado ahora? ¿Por qué? Porque hay mucha vulnerabilidad en el mercado. Por eso, hay mucha competencia. ¿Quiénes son esos demandantes de esa contabilidad financiera? Los internos, la misma empresa. Y ahora sí están trabajando mancomunadamente. Obviamente quienes están en el logro de la disminución de costos, de la generación de mayor productividad, que es un tema también de costos. Entonces, estos son los usuarios internos. Los usuarios internos son los que más demandan la contabilidad financiera. Los que más demandan. De repente, cuando estábamos acá, que veíamos los usuarios externos, hay algunos usuarios que ya tenemos ya clave cuáles son las fechas que van a demandar la contabilidad financiera. ¿Cuáles son las fechas? ¿En qué fechas se está demandando ese tipo de contabilidad? Pero no es un tema cotidiano es todos los días. No es un tema de todos los días. El tema de todos los días sí ahora es un usuario interno, es un tema de todos los días. Y si no es de todos los días, algo está pasando con la empresa, porque debería ser. Y no es que está de moda, no, es un tema de competencia. Es un tema de competencia. Tanto que se han hecho nuevos formularios, la gente está inventando sus formularios para generar una cadena de comunicación dentro de la empresa que les permita ser más competitivos. Esta es la contabilidad financiera versus la contabilidad de gestión, que podríamos ver que es más o menos parecida, pero que tiene distintos intereses, ¿no? Por ejemplo, los informes en la contabilidad financiera normalmente son con cuentas anuales, normalmente, ¿no? No necesariamente, pero normalmente, mientras que la contabilidad de gestión son informes internos y se puede hacer en cualquier momento. El tipo de información es histórica y acá es previsional. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar una tasa interna de retorno, ¿lo haríamos con una contabilidad financiera o con una contabilidad de gestión? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? La tasa interna de retorno, ¿cuál es? Es la rentabilidad financiera de un negocio en marcha. Si yo quiero encontrar la rentabilidad económica, ¿cómo calculo? Chequemos esto en la pizarra. La rentabilidad económica viene a ser la utilidad neta entre la inversión. Pero esta inversión tiene que haber hecho esta utilidad neta. Esta inversión. Entonces, si yo calculo la utilidad neta entre la inversión que hizo posible esa utilidad neta, estoy calculando la rentabilidad, pero desde el punto de vista económico. ¿Cómo calcularé desde el punto de vista financiero? Cuando estoy hablando de algo financiero, estoy tocando el concepto del valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. Entonces necesito un flujo. Necesito el flujo. Cuando yo utilizo ese flujo, la proyección de mi posibilidad de futuro, estoy hablando de una contabilidad de gestión previsional. Lo que he hecho, lo que podría ser, mi potencial de futuro. Entonces, esta tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es la rentabilidad, pero en el tiempo.
De acá al futuro, si yo traigo esos valores futuros a valor presente y le descuento la inversión, determino un valor actual neto. Cuando ese valor actual neto sea cero, esa es la tasa interna de retorno, mi coste de capital. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, la tasa interna de retorno en la práctica viene a ser la rentabilidad, pero financiera. Si esta es la económica, la rentabilidad financiera viene a ser la tasa interna de retorno. Esa viene a ser la rentabilidad financiera. Entonces, para eso necesito yo una contabilidad de gestión, donde yo pueda hacer la proyección, la predicción y el pronóstico de mi potencial de hoy. ¿Cuál es el pronóstico y cuál es la predicción de hoy? En esta contabilidad financiera también tenemos la periodicidad, normalmente es anual, tengo mi balance general, mientras que acá es balance de situación, en cualquier momento, cuando sea necesario. Lo mismo acá también, el nivel de agregación, agregada toda la empresa. Y acá al contrario, es detallada. Presento los anexos, todos los detalles de la operación, entonces eso es una contabilidad de gestión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien tuviera alguna pregunta, me levanta la mano y formulamos la pregunta y solucionamos el tema. Bien, esta es la secuencia del proceso de registro que ya todo el mundo conoce, es sencillo. Vienen los documentos, bueno, documentos validados o justificados, ¿no? Documentos justificados. El diario, mayorizamos y luego se hacen los resúmenes, ¿no? Que son los estados financieros. Esta es una secuencia entonces del registro. Estas son las fases del ciclo contable: la apertura de contabilidad, las operaciones de periodo, los ajustes, la elaboración de las cuentas anuales, obviamente ajustadas, y luego el cierre contable. Aquí hay un tema importante que a veces se deja de lado, pero que es importante resaltarlo ahora, ¿no? Es el tema de los asientos de liquidación. Los asientos de liquidación y cierre. Normalmente en toda actividad tenemos la liquidación y el cierre, ¿no? Y pensamos que, bueno, es igual, ¿no? Pero estamos hablando de la contrastación de un procedimiento y un proceso. Contrastamos un procedimiento y un proceso, ¿no? El cierre será un procedimiento o un proceso. El cierre, cerramos la contabilidad, cerramos el proyecto. Y este es un tema teórico. O sea, no necesariamente voy a decir, mira, sabes que yo soy contador y nunca bueno, pero cuando hacemos todo un proyecto, teóricamente debemos hacer un cierre. Hacemos la liquidación y hacemos el cierre, ¿no? El cierre viene a ser un proceso. Yo puedo hacer el cierre contractual, por ejemplo, luego de la liquidación. Por eso estamos hablando acá. Liquidación y cierre. No dice liquidación o cierre. Es liquidación y cierre. No puedo cerrar algo si no está liquidado. Puedo haberlo liquidado, pero no lo he cerrado. Tengo que cerrar. O sea, entonces, cerrar, por ejemplo, una cuenta, puede ser la cuenta contractual de proveedores. Entonces, hago la liquidación, no me debes ni te debo, y hago el cierro el contrato, hasta registros públicos, y me sale la ficha en cero, listo. Tengo la ficha de registro público, está en cero, correcto, ya está cerrado. No, pero no nos debe nada ni algo, simplemente lo has liquidado. Simplemente lo has liquidado. No hay ninguna relación contractual, es un cierre. Entonces,
Estamos hablando de esa parte, ¿no? ¿Cómo va el flujo de fondos? Que es algo que vamos a ver y vamos a poner un ejemplo. Un flujo de fondos, usos y fuentes, esas cosas para tomar una buena decisión, ¿no? Este es un gráfico que está más o menos indicando cómo es el análisis del flujo de fondos. Los fondos netos de la empresa están acá. Acá están los fondos de operación y acá están las fuentes financieras. Y esos son todos los elementos que están interviniendo y que se están acá intersectando en los fondos netos de la empresa, que son los resultados netos de la empresa. Entonces tenemos, por ejemplo, acá proveedores de equipos, tenemos clientes, proveedores de insumos, personal, el mismo Estado, intervienen en la parte operativa. ¿Y por qué intervienen en la parte operativa? Porque es la parte de la gestión de empresas y de la elaboración del producto. Sin embargo, acá, en las fuentes financieras, tenemos los aportes de los propietarios, que pueden entrar con capital fresco, ¿correcto? El capital fresco, ¿qué tipo de capital es? El tipo de capital que viene en una segunda emisión. Han hecho una primera emisión, han hecho, digamos, las acciones o las participaciones, dependiendo de la configuración jurídica de la empresa. Y luego este es un nuevo capital que no tiene una emisión. El nuevo capital que no tiene emisión es el capital fresco. Normalmente ese tipo de capital que entra a la empresa se tendría que, entre comillas, digamos, legalizar, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque entra dinero fresco de los accionistas, pero no están representados en participaciones ni en acciones. Entonces entra como que, como préstamo, y después se devuelve como préstamo, solo que tiene un costo bastante bajo, o muchas veces un costo cero. En lugar de que te preste el banco, te preste el accionista, ¿no es cierto? Pero en realidad es un capital fresco. Es un capital fresco que ¿dónde se coloca? Se coloca en pasivo. Bueno, tiene su pasivo, pero fundamentalmente en patrimonio, porque son los mismos accionistas. Entonces aquí viene el tema la otra vez escuché una expresión idiomática que dice, es como jugar solitario y hacernos trampa, ¿no? Una cosa así. En todo caso se tendría que protocolizar ese procedimiento, ¿no? Bien, entonces acá está el capital fresco también de los propietarios, los dividendos, obviamente, la cancelación de los préstamos, la contratación y cancelación de los préstamos y el pago del costo del capital. El pago del costo del capital que tiene, últimamente el concepto de teoría del valor está cobrando cada vez más fuerza, y teoría del valor lo vamos a ver creo que en la quinta sesión o cuarta sesión, y que tiene que ver con esto justamente, con el análisis de los fondos, ¿no? La teoría del valor. De la teoría del valor, por ejemplo, las utilidades contables son diferentes a las utilidades reales. Por ejemplo, tú vas y la gente de contabilidad te dice, hemos ganado 50.000 soles. Haces un sistema de teoría del valor, se denomina EVA, Economic Value Added, o valor económico agregado, y resulta que no has ganado 50.000 soles, has ganado 10.500 nomás. Ves tu bolsillo y ves 10.500, ¿y el resto dónde está? O dicen, pues, ¿sabes qué? Hemos perdido 5.000 soles. Chequeas bien y has perdido como 10. Porque como si la gente de contabilidad me dice que he perdido 5.000, ¿por qué he perdido 10? Porque realmente he perdido 10, no tengo 10, pero me dice que he perdido 5 solamente. Bueno, como no conozco de contabilidad, y por último no me interesa porque quiero seguir compitiendo, yo como empresario lo que estoy haciendo, estoy pensando, quiero hacer cosas más productivas, comenzar a ver cuáles son mis márgenes, cuál es la forma como tengo que reducir mis costos, cómo le tengo que dar valor a mi cliente, cómo tengo que enfrentar mi competencia, estoy pensando en eso. No estoy pensando en lo otro, porque dicen, ¿cuánto perdí? Mira, eso lo vuelvo a hacer rápido, o sea, déjame trabajar. Pero lo real es que hay una dicotomía ahí. Hay una cosa injusta y de repente hasta perversa. El hecho de que la ley de impuesto a la renta esté elaborada de tal manera de sacarnos la mayor cantidad de impuestos es un tema perverso. Y la forma como calculan el estado de ganancias y pérdidas hace posible
de que de manera injusta paguemos más impuestos que lo que debemos de pagar. Eso todos lo sabemos, pero si no te ajustas a esa ley, no puedes hacer empresa. Pese a ello, tenemos que ser eficientes. Pese a ello. La teoría del valor está rescatando la forma más justa de poder encontrar las utilidades reales que tú tienes. Y justamente la teoría del valor tiene que ver un tema de los intereses de los préstamos. El accionista no interviene en los costos de capital de deducción. El banco sí interviene en los costos de capital de deducción. ¿Y por qué no interviene el accionista? Lo que pasa es que así está la ley. Ah, sí, pues así está la ley. Si tú no te ajustas a la ley, no puedes hacer empresa. Caballero, y ahí me quedé. ¿No es cierto? Resulta ahora que las organizaciones tienen dos contabilidades, dos contabilidades, como si acabas de decir que tiene que ser una sola contabilidad. No, tienen una sola contabilidad. Lo que pasa es que hay dos formas de calcular. Cómo calcula para SUNAT, para pagar los impuestos, si no me queda otra. Y cómo saber si realmente estoy ganando dinero. Lo que vamos a ver acá en este diplomado es justamente eso. La deducción de esta contabilidad financiera para SUNAT y la que debo de saber para poder reconocer mis verdaderas utilidades. Y las empresas están haciendo eso, están generando EVA para los accionistas y estado de ganancias y pérdidas para SUNAT. Esta parte es la secuencia metodológica del flujo de fondos. Ahí debe decir flujo debe decir. Entonces tenemos que el flujo de fondos operativo viene a ser la ganancia operativa, los cambios en el activo operativo neto. Este es un tema también importante porque aquí tiene que ver también con el tema de los activos fijos, ¿no? Los activos fijos comienzan a desvalorarse con el tiempo. ¿Cómo se llama ese tema de que el activo se comienza a desvalorizar en el tiempo? Depreciación, ¿no es cierto? Es una depreciación. Pero también los intangibles se comienzan a desvalorizar en el tiempo. Y eso se llama amortización, ¿correcto? Eso se llama amortización. Muy bien, entonces, descontamos esa parte, tenemos el flujo operativo. El flujo de fuentes financieras, el flujo neto de todos los fondos que vamos a devolver, y el flujo neto de los propietarios, los aportes de capital y dividendos. Y eso viene a ser el cambio del pasivo financiero menos los costos del pasivo financiero. El cambio del pasivo financiero viene a ser las diferencias entre lo que yo pagué en un periodo y lo que tengo como saldo de cuentas por pagar, ¿no? En este caso no comerciales, es el sistema financiero. Y estos son los costos de ese pasivo financiero. Gasto financiero. Entonces con esta secuencia encontramos, digamos, los componentes del flujo de fondos de la empresa. Primer componente y segundo componente. Y estos son los componentes del flujo de fondos operativo. La ganancia operativa, que lo encontramos en el estado de ganancias y pérdidas, menos el cambio del activo operativo neto. Hay un tema importante acá, por ejemplo, que es las compras de activos fijos. Las compras de activos fijos, cuando calculamos, por ejemplo, el tema de la depreciación en los activos no corrientes, calculamos la depreciación calendarizada, ¿no? ¿Por qué se calendariza la depreciación? Porque está en función a la fecha de la factura, el valor facturado, y también el valor en libros, porque en cada periodo, dependiendo del tipo de depreciación, tenemos menos cantidad de activo, ¿no es cierto? Si tenemos una depreciación, digamos, lineal, que por defecto es la depreciación lineal, yo no necesito ninguna autorización a SUNAT para que me dé una depreciación lineal, así debe ser por defecto. Entonces, la misma depreciación va a ser todos los años sobre la vida útil del activo. Cuando yo compre un nuevo activo,
ese activo tiene que estar calendarizado para que se sume en su periodo todas las depreciaciones, ¿no? Entonces ese es un tema importante también para tener en cuenta. En el tema de las compras del activo, todo es calendarizado, ¿no? Este es el estado de origen y aplicación de fondos. Cuando vemos una contabilidad financiera sería importante determinar de dónde han provenido los fondos y a dónde se han aplicado esos fondos. Si todo esto lo estamos haciendo, y hay que acordarnos cuando llegamos acá al inicio de la tarde y dijimos, los propósitos de ese tipo de contabilidad son muchos, pero uno de los principales, el más importante, es la toma de decisiones. Estamos tratando en lo posible de tomar la mejor decisión. ¿Y por qué? Porque tomando la mejor decisión estamos haciendo uso de eliminación del riesgo de una pérdida. Porque la teoría económica nos dice que mientras tomemos una mejor decisión, esta impacta económicamente en la empresa. Y quisiéramos que ese impacto sea positivo, no negativo. Tal es así que la sumatoria algebraica hace las utilidades reales. Pero no las de SUNAT, sino el EVA, las reales, ¿no? Bien, entonces, si eso es así, nosotros tendríamos que saber cómo se originan los fondos, de dónde provienen esos fondos, y esos fondos a dónde se han aplicado, dónde se aplican esos fondos, a dónde se aplicaron, para ver qué tipo de decisión se ha adoptado en la organización para tener esa situación tanto económica o financiera actual. Entonces aquí tenemos el estado de origen y aplicación de fondos. Y estas dos expresiones relatan más o menos esto, ¿no? Dice, los recursos que han entrado en la empresa durante el ejercicio y la utilización que se les ha dado, y el efecto que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido en un activo circulante. Ahora, ¿qué es un origen y qué es una aplicación de fondos? El origen son los recursos que entran en la empresa y las aplicaciones son el destino que ha tenido dichos fondos. Así de sencillo. ¿Cuál es la metodología que se va a aplicar? Aquí hay una metodología que la metodología prácticamente es tácita. La metodología es una metodología lógica, ¿no? Pero que se ha hecho un método para que se pueda automatizar. Si es una metodología tácita, significa que eso viene, se entiende por sí sola, ¿no? Y es lógica cuando los mecanismos de acción mental de cada persona son comunes. O sea, yo pienso lo mismo que tú, sí, yo estoy de acuerdo, porque así debe ser, ¿no es cierto? Entonces, normalmente cuando decimos algo lógico, es cuando el subconsciente colectivo mantiene el mismo paradigma. Todo el subconsciente colectivo de un grupo humano, cuando mantienen el mismo paradigma, mantienen entonces la expresión lógica, ¿no? Y para eso tenemos la fórmula general de la lógica y todo ese tema. Bien, entonces, este es un tema así. Esta metodología proviene justamente de algo que es algo lógico, ¿no? Y que mantiene justamente el mismo paradigma, porque es un tema tácito. Acá se expresa mejor la metodología, en el modo de cálculo. La metodología expresa de manera literal el modo de cálculo. El modo de cálculo explica cuál es el algoritmo del modo de cálculo, ¿no? Entonces, uno es el siguiente, dice, el aumento de cuentas del pasivo y la disminución de cuentas del activo son orígenes. Entonces, cuando tengo diferenciales entre una fecha más cercana y la más lejana, y esto es un incremento del pasivo y una disminución de cuentas del activo, entonces son orígenes. ¿De dónde provienen? Y por el contrario, el aumento de cuentas del activo y la disminución de cuentas del pasivo son aplicaciones, es decir, a dónde se han ido los fondos. Esto se va a explicar mejor si hacemos un ejemplo numérico para poder determinar cómo se puede aplicar este tema que muchos le dicen que son usos y fuentes, ¿no? Que en la práctica es una manera metodológica para poder determinar qué tipo de decisión ha tomado la organización para estar en esa situación.
Este es un ejemplo práctico. Tenemos una hoja de cálculo ahí mejor. Acá tenemos las cuentas de activo y de pasivo, y acá tenemos los balances. Acá tenemos un año y un año más lejano, un año cercano, un año más lejano. Hacemos este diferencial y acá están las diferencias. Y hacemos uso justamente de esas reglas que acabamos de ver. Si se incrementa en el activo, si se disminuye en el activo, si se incrementa en el pasivo, se disminuye en el pasivo. Entonces, de acuerdo a esto, si se ha aumentado en el circulante, si se ha aumentado o se ha disminuido, mantengo acá las columnas. Y dependiendo si se ha aumentado o se ha disminuido, yo determino si son orígenes o si son aplicaciones. Hago una sumatoria y al final me dice que el total orígenes son 225 y el total aplicaciones son 225, está cerrado. Vamos a ver un ejemplo práctico acá en una hoja de cálculo. Bien, acá tenemos un estado de balance y acá tenemos un análisis horizontal. Estas son las cuentas. Acá tenemos las cuentas de este año 94, el año 93. Acá tenemos la estructura vertical, los porcentajes, pero acá tenemos los diferenciales. Es decir, en valores negociables, por ejemplo, teníamos 33.214 y el año 94 teníamos 4.024. Entonces quiere decir que si nosotros restamos el 94 menos el 93, tenemos una disminución de 29.000, ¿correcto? Eso vamos a hacer de un año a otro, el año más cercano menos el año más lejano, y lo vamos a hacer en una hoja de trabajo. Esta hoja de cálculo va a estar disponible para que ustedes la puedan bajar, supongo, me dicen que de la web, para que tengan una hoja de trabajo lista, ¿no? Acá se han hecho ya las hojas de trabajo con las cuentas. Vamos a poner esto un poco más ancho. Ya está. Acá está, por ejemplo. Hay un incremento en el activo corriente, hay un incremento, entonces es un uso. Hay un incremento, es un uso. Pero en el activo hay una disminución, entonces es una fuente. ¿No es cierto? Entonces seguimos la regla. Si en el activo hay un incremento, es un uso. Si en el activo hay una disminución, es una fuente. ¿Cuándo es un uso? Hagamos una explicación un poco más racional de esto. En el año 93 se tenía 60.000 de caja, ahora efectivo. En esa época era caja banco. En el año 94, el año más reciente, se tenía 81.900. Si nosotros vemos, ha crecido la cuenta efectivo o la cuenta caja, ha crecido la cuenta caja. De manera que ese diferencial es un diferencial positivo. Si es un diferencial positivo, entonces es un uso. Tenemos dinero para poder usar. Mejor dicho, tenemos plata para poder usar, para poder aplicar. Sin embargo, la otra cuenta, que son valores negociables, obviamente estos valores negociables en el activo corriente, significa que estos valores negociables se van a resolver en ese ejercicio económico. Normalmente cuando vemos un balance vemos valores negociables, o simplemente ahora valores, y están en el activo fijo, en el activo no corriente. Claro, siempre y cuando eso se resuelva pasando el ejercicio económico. Pero si yo tengo valores negociables que se van a resolver, se van a liquidar en este ejercicio económico antes del 31 de diciembre, entonces es un activo corriente. ¿No es cierto? Entonces, esta parte era así. Estos son valores negociables que se van a resolver ese año. Si son valores de corto plazo, yo tenía 33.214, pero ahora tengo 4.000, es decir, tengo menos, posiblemente se han vendido, se han liquidado, se han esfumado, se han quemado en el error financiero. Quiere decir que tengo menos, y si tengo menos es una disminución, esa disminución es una fuente,
¿correcto? Entonces yo he tenido dinero, he quemado valores, he vendido valores, ¿correcto? Y tengo ahí un dinero para poder usar, es una fuente de aplicación. Posiblemente con esa fuente de aplicación puedo pagar deuda, puedo pactar con mis proveedores, puedo generar inversiones, puedo comprar más mercancías, mercaderías, compro más insumos, etc. Tengo una fuente de aplicación. Entonces, un uso quiere decir a dónde se ha ido el dinero, y una fuente quiere decir de dónde proviene el dinero, de dónde proviene el dinero para poder ser aplicado. ¿Correcto? Nos quedamos entonces las diferencias que hay entre los estados financieros de la fecha cercana contra una fecha lejana. Entonces, los cambios están acá. Esta es una hoja de cálculo que va a estar disponible. Lo que van a hacer es cambiar solamente sobre la contabilidad que ustedes tengan, reemplazan nada más y ya todo está calculado en este Excel, ¿no? Acá vemos entonces la columna de usos, donde se han aplicado los fondos, y la columna de fuentes, de dónde provienen los fondos, ¿no? Entonces, al final, usando esta metodología, al final tenemos lo siguiente. Usamos acá lo mismo también en pasivos, ¿no? En pasivos sucede al revés. Si tenemos acá una disminución, entonces es un incremento, es un uso, y si tenemos una disminución es una fuente. Al final hacemos una sumatoria. Marcamos acá la sumatoria. Tanto los usos y las fuentes deben ser las mismas cantidades. Entonces, sacamos las diferencias de las cuentas. Las diferencias de las cuentas las discriminamos de acuerdo a esta regla o este modo de cálculo, y sacamos la columna de usos y la columna de fuentes. Sumamos la columna de usos y la columna de fuentes, tiene que ser exactamente la misma. Si no, estaría mal calculado, ¿no? Ahora, si nos detenemos acá en las celdas, por ejemplo, vamos a ir a la celda de usos, chequeamos cómo ha sido calculado. Y estamos usando la función si. Decimos, por ejemplo, si G9, este G9, es mayor a 0, entonces aquí pon G9. Y si no, pon 0. Sin embargo, en la otra celda está al revés. Si G9 es menor a 0, entonces pon menos G9, quiere decir que esto ha sido negativo. Y si no, pon 0. Entonces quiere decir que cuando pongamos acá la cuenta de activo, automáticamente va a salir en la columna correspondiente, si es uso o es fuente. Si es un diferencial positivo, será un uso. Si es un diferencial negativo, entonces será una fuente, automáticamente. Lo mismo está para pasivos y patrimonios. De tal manera que es poco probable, excepto que haya un error modificando las celdas, de que la columna de usos con la columna de fuentes en sumatoria sean diferentes. Es muy poco probable. Si seguimos la metodología una vez que hemos hecho esto, vamos entonces acá a la siguiente pestaña que se llama movimiento de fondos. Esta es la pestaña movimiento de fondos. Vamos a ponerlo un poco más grande. Bien, esta es la la pestaña movimiento de fondos. Aquí se ha puesto ya los diferenciales, acá en esta columna que se llama caja. Están todos los diferenciales. Es decir, hemos enlazado la cantidad numérica que está en el diferencial y lo hemos pasado acá a entradas de caja y luego a salidas de caja. Quiere decir entonces que todos los positivos están en entradas de caja y los negativos están en salidas de caja. Pero cada una de estas cuentas que están en entradas de caja se ha discriminado como inversión, operación y financiamiento. Se le ha hecho una discriminación. Es decir, ese diferencial de la cuenta vamos a verificar si es que es una decisión de inversión,
una decisión de financiamiento o una decisión operativa. Y aquí esto no puede